Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Con la Lupa por el venezolano.tv.com.be. Aquí junto a mi colega y amigo Leonardo Morales vamos a estar conversando sobre los acontecimientos ocurridos la semana pasada y parte de esta. Muy movida la semana, Leonardo. Algunas noticias esperanzadoras, algunas que no lo son tanto. Pero en fin, esto es una dinámica a la cual ya nos hemos acostumbrado lamentablemente en el país. Y me parece que sería un buen comienzo, Leo, reflejar lo que ocurrió ayer en una reunión que hubo en la Mesa de la Unidad. Ayer se reunió... Quedan muy buenas noticias, por cierto. Sí, por supuesto. Por eso vamos a empezar con las noticias positivas, pues, medianamente positivas. Depende para quién. Claro, sí, es un profesor. Es una falacia de composición. Para una parte es buena, para otra es mala. Pero digamos que es buena para los buenos. En todo caso, les hablaba, amigos, que ayer se reunió el Grupo de los 7, y ustedes se preguntarán qué es el Grupo de los 7. El Grupo de los 7 es una reconfiguración ocurrida en la Mesa de la Unidad. Anteriormente, la dirección ejecutiva de la mesa estaba a cargo de 4 partidos, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, y a raíz de una serie de solicitudes hechas por otros factores, se procedió a una, como ya dije, reconfiguración de la dirección ejecutiva con la incorporación de los 3 gobernadores de oposición, que son, como ustedes saben, Liborio Guarulla de Amazonas, Enrique Capriles de Miranda y Henry Falcón. Eso es bien importante, Luis, porque es como tú dices, ¿no? Desde hace algún tiempo ha habido una presión fuerte de otras organizaciones políticas, de sectores de la propia sociedad civil, digamos, orientada a que se amplíe el espectro de decisiones en materia política de parte de la MUD. Eso costó mucho y la buena noticia es entonces que se incorporan ahora 3 gobernadores que no son cualquier cosa, porque en fin de cuentas uno de ellos, Liborio Guarulla, es un líder en su estado, en el Amazonas, y además representa un estado cuyos derechos políticos fue vulnerado por el Tribunal Supremo de Justicia al suspender a los diputados electos por el pueblo. El otro es el gobernador del estado Miranda, que obviamente es el líder del estado Miranda, es líder nacional, ¿no? Fue candidato 2 veces a la presidencia de la República, y finalmente un líder importantísimo del centro, como lo es del centro del país, quiero decir, como lo es Henry Falcón, que ejerce un liderazgo importantísimo en toda la zona, que se refleja no solo en el estado Lara, sino en Yaracuy, Portuguesa y toda esa parte central. Y hoy hay encuestas que revelan que el señor Henry Falcón ejerce una influencia bien significativa en lo largo y ancho del país. De modo que con la presencia de los 3 gobernadores más estos partidos, la política a ser aprobada por la MUD tendrá una mayor eficacia, una mayor contundencia y consenso, porque también se decidió, Luis, entiendo que es así, que esas decisiones deben ser tomadas por consenso entre el Grupo de los 7. Así es, la agenda aprobada por unanimidad en el Grupo de los 7 de la mesa de la MUD fue la defensa del revocatorio. Quiero decir que esto ocurrió ayer, de manera que es una noticia que, digamos, está... Casi que un tubazo. Casi que un tubazo, un semitubazo. Semitubazo. Se aprobó la defensa, como se ha hecho hasta ahora, de ese derecho constitucional que ha movilizado a buena parte del país, el referéndum revocatorio. Se aprobó también mantener la iniciativa del diálogo como herramienta fundamental para alcanzar acuerdos en el marco de una solución política, democrática y electoral en el país. Se aprobó el tema de la transición, abordar los mecanismos y los caminos que deben empezar, los contactos que deben empezar a hacerse para una transición pacífica y, muy importante, Leonardo, el tema de las elecciones regionales. Claro, fundamental. Recuérdese que la oposición está cabalgando sobre 2 procesos. Por un lado, tiene que ver con el tema del revocatorio, que como ustedes saben, no es a pesar de que está, digamos, constitucionalizado, está normado por una constitución, no es una cuestión que ocurre, salvo que se active de parte de los ciudadanos o de parte de las organizaciones políticas, que es lo que estaba intentando la MUD, tratando de superar todos los obstáculos que desde el gobierno y desde el propio ente comisal se le ha impuesto. De modo que esa es una primera cosa. Pero el otro que sí estaba presente, que está allí, que está en la Constitución, que no hay que necesidad de pelearlo ni invocarlo, porque está allí y así debe ser cumplido,
por las autoridades del CNE, es la convocatoria de las elecciones regionales para elegir gobernadores y elegir los nuevos consejos legislativos. Eso es una materia importantísima que la oposición no debe dejar que pase por debajo de la mesa, es decir, porque eso es un evento constitucional que es renovar los gobernadores de este país, en particular cuando muchos ciudadanos tienen muchas dudas sobre el desempeño y la actuación de los funcionarios de estos gobernadores en muchos o en buena parte de los estados del país. Pero ¿cómo se van a elegir esos precandidatos de la MUD? Precisamente, otro de los puntos que se acordó ayer en la reunión a todas luces fructífera y positiva del Grupo de los 7 fue el mecanismo a través del cual se van a decidir las candidaturas a lo interno de la unidad, tanto para gobernadores como para consejos legislativos. Y también fue aprobado en este sentido por unanimidad el mecanismo de las primarias, salvo en situaciones donde haya consensos de los factores políticos que conforman el Grupo de los 7, en todos los lugares donde haya aspiraciones de más de un candidato, eso se va a resolver por el mecanismo, a través del mecanismo democrático de las primarias. Esto es sin duda un gran avance, esto despeja muchas angustias, la unidad va a salir fortalecida. Yo celebro esta reconfiguración de la mesa de la unidad y las que deban ocurrir a posteriori, porque el escenario político está movido, que la mesa de la unidad debe tener la suficiente flexibilidad para abordar los procesos políticos que se presentan exitosamente, como lo ha venido haciendo, salvo algunas oportunidades en las cuales, como todo proceso político y social, ha habido desempeños medianos, en otros han sido exitosos. De modo pues que uno pudiera decir que esa reunión de la MUD trae buenas noticias, porque no resuelve el tema de la política que tiene que ver con el referendo revocatorio, que tiene que ver con el problema de la transición, que es importante considerarlo, porque si se supone que la sociedad va a cambiar el gobierno, vamos a transitar un cambio de gobierno que requiere de la participación de los diversos sectores del país. Y vamos a tener también a la MUD trabajando sobre el tema de las elecciones de gobernación. Y un dato que no puede escapar, que siempre es un debate, el tema del diálogo. La oposición siempre ha sido la banderada del diálogo, y los únicos que tienen que ganar con el diálogo es la oposición, porque a la oposición, ¿qué le van a pedir? Que abastezcan los mercados. Eso no es responsabilidad de la oposición, porque no está en el gobierno. ¿Qué le van a pedir a la oposición? Que mantenga orden en el país, que no haya más lámpara desatada. No le corresponde a la oposición hacer eso, porque no está en el gobierno. Quien tiene que responderle al país, y para eso es el diálogo, es precisamente el gobierno, que con ninguna de esas cosas ha dado respuestas eficientes y eficaces a los venezolanos. De modo pues que eso es un dato importante que hay que considerar, Ruiz. Estaremos hablando sobre esto y otros temas en el próximo Negro, claro, ¿te parece? Inmediatamente. Bueno, por cierto que además, Luis, que del tema ese de que el TCJ dejó sin derechos políticos a los habitantes de Amazonas, hay que decir que la Asamblea Nacional tomó una decisión que, digamos, en la cual revisa una decisión de ella misma en el nombramiento de unos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, de nuevo, otra vez, aparece el TCJ peleándose con la Asamblea Nacional, tratando de impedir que ella cumpla su labor, en esta oportunidad diciéndole pues que esa decisión que tomó la Asamblea Nacional de revisar sus propios actos es un acto ilegal. Pues, de modo porque continúa pues esta directiva que pone en duda, lo que pone en duda fundamentalmente es el carácter democrático del país, porque uno de los principios fundamentales de toda democracia es precisamente la independencia de poder. Pero que además pone en jaque la gobernabilidad del país, porque sin duda, mientras el Poder Legislativo tiene este enfrentamiento, el Poder Judicial que sabotea las iniciativas de una Asamblea Nacional que fue electa por el voto popular, hay que siempre recalcar esto: esos magistrados fueron designados a dedo por una Asamblea Nacional que estaba pronta a entregar su mandato. En cambio, estos diputados que fueron electos el 6 de diciembre fueron electos por el pueblo, están respaldados por la voluntad popular, de manera que su legitimidad no tiene ninguna duda, ningún cuestionamiento. Pues nuevamente ayer este Tribunal Supremo, que se ha convertido como la trinchera, como la guarimba del gobierno, ha saboteado una decisión de la Asamblea Nacional. Pero bueno, esto es un pulso muy dificultoso que lamentablemente terminan pagando los ciudadanos, porque mientras el país se consume, el país político se consume en esta pugna,
en el caso de la oposición, por la defensa de los derechos políticos de los venezolanos, y en el caso del gobierno, por la defensa de su permanencia en el poder y por la defensa de los privilegios de una minoría, el ciudadano común paga los platos rotos porque la crisis económica se lo come y cotidianamente se devora los salarios, y el AMPA hace desastres con la vida cotidiana de los venezolanos. Pero es bueno que la Comisión Internacional de la MUD aproveche estas circunstancias en las cuales el TCJ no cumple efectivamente su labor de dejar la autonomía al Poder Legislativo, y que entonces se lleve al señor Zapatero, que vive viniendo a Venezuela a ver cómo resuelve las cosas aquí, que se le lleve al grupo de presidentes que están preocupados por la crisis y el déficit democrático del país, y que se aproveche también que se lleve a los amigos de UNASUR, que entiendo que hay una por cierto, ayer también, para tocar el punto del euro anterior, se nos había olvidado, esto es muy importante, en el grupo de los 7 se trabajó una solicitud de reunión que la presidencia de UNASUR, encabezada por Ernesto Samper, en ejercicio de Ernesto Samper, solicitó una reunión con la Mesa de la Unidad, y ayer en esta primera reunión del grupo de los 7 pues se aprobó asistir, lo cual me parece muy bien porque como dijo Leonardo, la primera interesada en el diálogo es la oposición, porque aunque muchos piensen lo contrario, el diálogo acorrala al gobierno y además complementa el revocatorio. Porque tiene que dar explicaciones. Bueno, sí, porque a veces lamentablemente hay que hacer un ejercicio de pedagogía extremo, mucha gente, y eso también es producto de la polarización y de las circunstancias. Pero fíjense ustedes ahora, resuelto este tema. Háblanos de lo del CNE, que tú siempre estás muy bien dateado sobre ese tema. Para allá voy. Bueno, ayer, ¿Habrá validación? Bueno, sí, no, ya ayer corrió por todas las redes. Muchos de ustedes seguramente lo conozcan, otros no. Bueno, ya por fin la comisión esa de validación de la firma, un acto inútil, pero bueno, forma parte de pasar el tiempo, produjo un informe técnico. En ese informe técnico que ustedes están viendo, bueno, queda más o menos revelado queda claro que la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, los ciudadanos que acompañan a la MUD, pero pudieron validar el 1% o más en cada una de esas entidades. Si acaso el 1% de error, de huellas que no pusieron más con otras, etcétera, pero ya podemos decir que ese informe debe ir al Consejo Nacional Electoral para que decidan notificarle a la MUD que efectivamente cumplió con todos, digamos, los requisitos que exigía el reglamento aprobado en el 2007 por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el próximo paso para que el ciudadano comprenda en qué situación estamos para efectos del referéndum revocatorio? Ese que te estoy diciendo, ese informe debe ir a la directiva. Una vez que la directiva lo considere, las directivas no tienen en esta materia fecha para decidir, sino simplemente llega el informe, y sobre ese informe ellos deben notificarle a la Mesa de Unidad Democrática diciéndole: ustedes cumplieron con todos los requisitos, con todas las normas establecidas, y entonces, acto seguido, la MUD debe enviarle una carta donde solicita que se realice el proceso de firmas del 20% de la población para solicitar el revocatorio al señor Maduro. Hay que decir que tanto el gobernador Falcón como el gobernador Capriles han dejado muy claro que, de acuerdo a los análisis técnicos de la Mesa de la Unidad, el referéndum revocatorio es perfectamente viable este año. Incluso se manejan dos fechas, la del 30 de octubre o el 6 de noviembre. Henry Falcón y su equipo político sostuvo una reunión con Tibisay Lucena donde le plantearon la necesidad de que se aclarara esta situación lo antes posible para beneficio de la paz pública, y es importante que la población esté alerta porque el gobierno va a utilizar cualquier subterfugio para retardar, como dice Leonardo, una respuesta, de manera que los lapsos no den para que el referéndum se haga este año. En todo caso... Pero hay dos elementos allí que son? Bueno, hay tres elementos. Hay un reglamento que establece una fecha, por eso que la gente dice, bueno, son ciento y pico de días. Bueno, perfectamente, 100 y pico de días. Pero hay dos decisiones que no tienen tiempo, no establece que hay una discrecionalidad de los amplia, las puede hacerse en una semana o en 15 días. Exacto. Eso hace correr los lapsos. Pero hay un elemento que mucha gente no maneja, no administra, porque las incertidumbres, hay que manejar las incertidumbres contextuales, ¿sí? Las que están en el contexto, no es simplemente echar números en línea directa, hay que saber qué pasa a los alrededores, porque como dice el dicho, los rusos también juegan, y entonces va a ocurrir que una vez
la oposición logre el 20% de la firma o solicite hacer el 20%, el CNE le va a decir, bueno, déjeme pedir presupuesto porque ese proceso no está en el presupuesto ordinario. No está contemplado en el presupuesto. De modo pues que hay que hacer la solicitud al Ejecutivo Nacional. Eso también llevará unos cuantos días. Pero ya va, Leo, no le corresponde eso aprobarlo a la Asamblea Nacional. Eso era antes, eso era en la Cuarta Cuando funcionaba el equilibrio de poder. Vean ustedes, amigos, la gravedad de lo que estamos viviendo en el país. Esto nos pone en una circunstancia muy apretada en materia de tiempo. Lo cierto es, yo lo digo con mucha claridad, el revocatorio tiene que ir. Yo no le pongo fecha, y yo creo que es importante que los ciudadanos hagan uso de esa disposición constitucional, lo hagan este año o el año que viene, en fin de cuentas, eso es lo que se debate. Ahora, su eficacia es eficaz tanto en este como en el otro. Esa discusión es absolutamente insólita que se esté dando. El que tú logres sacar al fundamental causante de la tragedia del país, del ejercicio del poder, es un acto que tiene influencias determinantes en la vida política y en la vida pública del país. De modo que no hay que pararse en eso de cuando es. Hay que revocar al señor Maduro y punto. Bueno, vamos al tercer negro, donde tendremos otras informaciones que tienen que ver con el mundo militar, cómo se mueve la cosa, el nombramiento de padrino y otras cosillas más. Nos vemos en el próximo negro. Bueno, amigos, ya para cerrar este tercer corte de su programa Con la Lupa, no podemos dejar por fuera el tema militar. Lamentablemente, aunque mucha gente se queja de la intromisión militar, recordemos que tenemos 17 años en esto, es comprensible que la ciudadanía esté agotada de la presencia militar en la vida política de los venezolanos. El próximo gobierno, cuando regrese la normalidad democrática a Venezuela, habrá que hacer un esfuerzo titánico por devolver a los militares a sus cuarteles y sobre todo rescatar la obediencia de estos al poder civil. Pero mientras eso ocurre es inevitable lidiar con la dinámica militar. El nombramiento de padrino está en el candelero de las noticias de Venezuela y del mundo, porque no ha sido otra cosa, aunque esto ya ha sido suficientemente comentado, no ha sido otra cosa que un traslado de poderes del presidente de la República a una especie de superministro que controla todo el poder ejecutivo, y ya se están viendo las primeras reacciones. Se comenta, ayer escribía en su cuenta de Twitter el periodista Alex Vallenilla, que tengo entendido que trabaja con los amigos del Nuevo País, comentaba en su cuenta de Twitter que ya se habían producido algunos roces con cierto sector militar, pues Vladimir Padrino había decidido destituir a algunos funcionarios, en particular de los puertos, a donde llega toda la comida que el gobierno importa. Y esto comienza a generar todos unos chismes y unos comentarios de una supuesta creciente tensión a lo interno del mundo militar, lo cual es obvio, porque si Padrino empieza a tomar decisiones, comenzará a afectar intereses. Y al afectar intereses, lo más seguro, Leonardo, es que se produzcan reacciones. Pero hay dos temas importantes que yo creo que tú lo apuntabas como, digamos, en tu introducción sobre el tema militar. Que es que, bueno, sí, tenemos que 17 años lidiando con ese tema, pero ahora en particular la decisión que toma Maduro es una decisión muy relevante, muy importante para el destino de la República, que es que el señor Maduro puso en condiciones a los militares de ejercer la función que le corresponden digamos, al orden civil, al poder civil. Así, desde el 58 para acá, desde Rómulo Betancourt, desde aquel golpe de Estado que se le dio a Medina, se viene trabajando en tratar de poner a los militares en sus cuarteles, que se dediquen a lo suyo y que los civiles se dediquen a la cuestión pública, al ejercicio de gobierno, a atender los problemas del Estado. Como ocurre en todos los países civilizados. Exactamente. Resulta que Maduro le dijo al país y le dijo a los civiles, le dijo en un consejo de ministros, bueno, señor Padrino, usted ahora es un gran ministro, superministro, copresidente sin decirlo, pero y todos ustedes que están aquí, una cuerda de ciudadanos, señores allí, que no le da ni pena ni vergüenza, pero yo hubiese estado en esas condiciones y renuncio. Ustedes son subalternos del señor Padrino. No, pero ¿cómo van a ser subalternos? Perdóname, Luis, si son los militares los que están sometidos al poder pero civil. Pero tú no recuerdas que hace apenas 6 meses, y la ciudadanía, los amigos que nos están escuchando lo deben recordar, Maduro dijo en una locución desde la Academia Militar, al frente de la fachada, en el patio que llaman el patio de honor de la Academia Militar,
que los militares, que había dado la orden para que los militares regresaran a los cuarteles. Bueno, ¿será que no solamente no regresaron, sino que ahora... No, se fueron para Miraflores. Ahora Miraflores está en un cuartel. O al revés. Exactamente, el gobierno se acuarteló aún más. Pues. Bueno, pero entonces fíjense ustedes, eso es un elemento relevante que hay que tener allí. Lo otro es exactamente lo que decía Luis Augusto en su segunda parte de la intervención, que es que le pusieron al señor Padrino una responsabilidad inmensa, una responsabilidad que, por cierto, no hay garantía que el señor, ojalá la cumpla, porque aquí todo el mundo desea que la gente pueda alimentarse, aquí todo el mundo desea que la gente no vaya a hacer esas colas, así, en el puente Simón Bolívar para ir a Cúcuta, para abastecerse, porque el Estado venezolano no es capaz de abastecer a sus propios nacionales. Todo el mundo quiere hacer mercado tranquilo, sin hacer cola, conseguir su medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ojo por lo siguiente, que este señor Padrino no es garantía de nada, porque durante todo este tiempo quienes han controlado el negocio de los alimentos han sido los militares. Oye, de modo porque no hay grandes cambios, lo que hay son nombres, pero el uniforme es exactamente el mismo. Lo que hubo fue cambio de charretera, porque ustedes recuerdan que el negocio, digamos, el negocio es una deformación, porque este gobierno todo lo convierte en un negocio, en desmedro de los intereses de la población, pero aquí desde la época de los inicios de Chávez, Cruz Huefe fue el primer general que controló el tema. Después vino el general Rosendo, después vino el plan Bolívar 2000, donde el 80% de los generales que estuvieron manejando ese plan salieron señalados por la propia Contraloría de irregularidades. De manera que aquí lo que ha habido es un cambio de cachucha militar. Porque fíjate, yo coincido contigo, déjame terminar esta idea, coincido contigo en que hay que apostar al éxito de Padrino. Yo no soy para nada militarista, hubiese preferido una transición civil. Todo indica que los militares van a tener una prevalencia importante, son el árbitro armado, ¿cómo negarlo? Pero además, Leonardo, esto tiene un efecto colateral a lo interno del chavismo, que se están produciendo disidencias a lo interno. Ayer de unas declaraciones otro militar en retiro, el señor Alcalá Cordones. Recién retirado. Cliver Alcalá. Vamos a ver qué fue lo que dijo Cliver. Una declaración de la última página que agradezco al diario por haberme permitido hablar con soltura ahí. Yo creo que fue la mejor elección del presidente Maduro, y es por ser la mayor referencia ética del gobierno, Vladimir Padrino López, general en jefe. Creo que está en juego él su prestigio, pero también está en juego el prestigio de la Fuerza Armada. Yo creo que Padrino, como lo conozco, va a salir adelante, pero si todos lo acompañamos y si atiende a atacar todos los problemas que han generado habernos llevado a esta situación. Ese es un reto. Ahí le dieron esa misión y él como buen soldado debe cumplirla. Yo creo que dentro de la Fuerza Armada las señales han sido sumamente positivas. No hay ningún comandante de red, de los seleccionados que pueda ser cuestionado ética ni moralmente. Son hombres probos, hombres comprometidos con el legado de Chávez, y creo que y la ratificación de Padrino fue lo mejor. Bueno, fíjate tú, ¿no? Esos son los datos, digamos, elocuentes del estado de descomposición que se está viviendo en el chavismo. Y en el gobierno. No solamente son los ministros, Panalizo Osorio, Giordani, etcétera, etcétera, Gustavo Márquez, etcétera, sino que también funcionarios, ciudadanos que fueron militantes, participantes de todo el proceso chavista, hoy están marcando distancia con el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro es tan malo que no lo quiere nadie. Así todas las encuestas revelan que ciertamente Maduro está saldría derrotado de todas. Y no hay manera que Maduro gane un referéndum en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018. ¿Sí? Maduro pasará a la historia como uno de los presidentes más despreciados por la sociedad venezolana. Así es. En todo caso, yo insisto, aquí desde este programa le deseamos éxito al general Padrino, ojalá que su gestión se vea coronada con éxitos que se reflejen en el bienestar del país. Mientras tanto, la oposición está haciendo lo que tiene que hacer y el gobierno, lamentablemente, lo que está es haciendo un cambio de ficha. Ya esto lo hemos vivido, esto no es ninguna garantía, como bien dice Leonardo. Probablemente Padrino López se ha recordado como los músicos, como los músicos del Titanic. Los músicos, el barco hundiéndose y los tipos tocando violín. Bueno. Pues bien, amigos, nos vemos en la semana que viene. Que les salga bien la melodía. Así es.